se ve, ¿no? Ya. Bueno, vamos a comenzar con algunas generalidades de la anatomía de extremidad superior. Es un tema muy extenso, entonces resumí lo necesario para que nos dé tiempo de ver todas las técnicas que vamos a estar utilizando. La extremidad superior está constituido por dos segmentos. Segmento superior es la cintura escapular, que está considerada la escápula y la clavícula, y la porción libre del húmero. La porción libre, la cual incluye húmero, radio, cúbito, huesos del carpo, metacarpo y los dedos. La cintura escapular está formada por la escápula. Tiene tres fosas: la subescapular, la supraespinosa y la infraespinosa. Y cuenta con tres bordes: el axilar, el vertebral y el cervical. En las fosas se van a insertar los músculos que llevan el mismo nombre, y como podemos ver aquí en un corte axial, donde se corta un poquito, pero a la altura de la articulación acromioclavicular vamos a encontrar no solamente la clavícula, la unión del acromion con la clavícula y la escápula, sino también los músculos asociados. Es importante que podamos definir bien esta estructura, porque, bueno, en lo personal, cuando incluso estás contorneando mama y eso, ayuda mucho saber dónde está tanto los músculos como una referencia ósea que puedas identificar. No lo identificas tan fácil la inserción del pectoral menor, sobre todo para pacientes con cáncer de mama. La clavícula posee dos caras, una superior y una inferior, dos bordes, una anterior y otra posterior, y dos extremos, el extremo acromial y el extremo esternal, el cual, bueno, van a pasar por aquí estructuras importantes como las y los vasos que vienen de la axila hacia el corazón. En este caso también es muy importante poder diferenciar las estructuras que existen dentro de este campo, ya que, bueno, aquí van campos axilo-supra. Y sobre todo para las regiones ganglionares, en lo personal me cuestan todavía un poquito de trabajo identificarlas. Es importante tomar en cuenta que hay cadenas ganglionares que van a pasar por debajo de esta estructura. En cuanto al brazo, está compuesto por el húmero y los músculos flexores y extensores. En esta porción, el húmero representa la estructura ósea, la cual va a estar en estrecha relación con el paquete vasculonervioso y el paso de algunos tendones importantes. Como podemos ver aquí en este corte de resonancia magnética axial, estamos observando la unión de todos los músculos sobre el húmero y las fascias que los mantienen en conjunto. Los músculos flexores corresponderían con el bíceps, el coracobraquial, el braquial anterior, y están inervados por el músculo cutáneo. En cuanto a los extensores, tenemos el tríceps únicamente y está inervado por el nervio radial. El antebrazo probablemente sea una de las estructuras en el miembro superior un poco más homogénea. Es el tercer segmento del miembro torácico superior. Los límites son la cara superior con el antebrazo mediante el codo, la cara inferior con la mano mediante la articulación metacarpiana, y el esqueleto óseo conformado por el radio y el cúbito. El radio siempre va a estar de forma externa y el cúbito de forma interna. Existen 20 músculos en esta región, 8 músculos sobre la región anterior o ventral, 4 músculos sobre la región posterior externa y 8 músculos en la región posterior o dorsal. En cuanto a la mano, que probablemente sea de las también más complejas, tiene 27 partes óseas, 8 asociadas al carpo, 5 al metacarpo y 14 a las falanges,
como podemos ver en estos cortes sagitales de resonancia magnética, tenemos las falanges numeradas y los tendones que fijan las estructuras. La vasculatura está dada principalmente por la arteria axilar, que pasa desde la clavícula hasta el borde inferior del pectoral menor, que pues si recordamos va a ser un límite de nuestros contornos de mama. Tiene un trayecto oblicuo hacia abajo y lateral, y tiene ramas colaterales correspondiente a la torácica superior, la toracoacromial, la torácica lateral, la subescapular y la circunfleja. En cuanto a los ganglios linfáticos para el miembro superior, presenta dos redes, la superficial y la profunda. Los superficiales corresponden a los ganglios que están 3 a 4 centímetros por arriba del epicóndilo medial, justo bajo la piel, y los deltopectorales cerca de la clavícula en el surco deltopectoral. En cuanto a los ganglios profundos, en estrecha relación con los axilares, que son los que podemos ver en este contorno, drenan la linfa de los músculos y los espacios celulosos, y todos drenan a la axila. Está compuesto por los ganglios braquiales, subescapulares, pectorales, los centrales y los apicales. Listo. Pues voy a hablar muy rápidamente de las técnicas en tejidos blandos, en sarcoma de tejidos blandos en extremidades y retroperitoneo. Es muchísima la información y hay algunas preguntas que les hice a través del correo que envié. Entonces, les preguntaré durante la clase. Ok, entonces, pues ya sabemos que es un grupo heterogéneo. Van a ser más de 100 subtipos y la mayoría se van a encontrar en las extremidades inferiores, seguido de las extremidades superiores y el torso. Yendo directamente a las extremidades, pues se va a presentar como un tumor indoloro. Puede presentarse con dolor, pero en menor de los casos. También como una limitación de la función y algún otro síntoma asociado a alguna compresión de una estructura vecina. Vamos a ver que para nosotros va a ser muy importante el patrón de diseminación, que va a ser un patrón longitudinal a través de los tejidos. En este caso, pues va a ser a través de los compartimentos, o si se involucran los vasos y los nervios, pues también va a ser a través de ellos. Aquí vemos una imagen de cómo los tumores se van a diseminar conforme a pues, la disposición de las fibras musculares. Como factor pronóstico importantes para nosotros, pues vamos a tener el tamaño, el grado, y también en el caso de la radioterapia posoperatoria, pues los márgenes. ¿Qué cosas tenemos que preguntarnos antes de pues iniciar la radiación o en el momento en el que pues estemos evaluando de primera vez al paciente? La primera pregunta es, ¿el paciente puede permanecer acostado? ¿Qué impacto tendría la cirugía y qué se le sería removido durante la cirugía? ¿Podemos o no podemos evitar una franja de tejido sano? Y si la radioterapia debe ser post o prequirúrgica. Aquí tenemos algunas terminologías acerca de la cirugía y de las biopsias que pues son importantes que sepamos, porque eso pues también nos va a marcar nuestros volúmenes de tratamiento. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas o algunas ventajas del escenario pre o postquirúrgico? Pues ya las que todos sabemos y ya hemos comentado muchas veces: el tamaño del campo, dosis menores,
haciendo que la cirugía sea un poco más pequeña y menos complicaciones tardías en el prequirúrgico. Y en el postquirúrgico, pues mejor examinación histológica, la valoración mejor de los márgenes y una menor complicación aguda de la herida. Directamente, pues en los aditamentos de la inmovilización, pues sabemos que este es uno de los mayores retos. Vamos a tener que existen muchas técnicas de acuerdo a la localización y al centro de atención en el que nos encontremos. Tenemos que considerar muchas cosas, la posición de la extremidad, si va a estar flexionada, en extensión, en rotación, cómo va a estar en relación al resto del cuerpo, desde el momento de la simulación pensar cuál puede ser el posible arreglo de los campos, si vamos a usar o no vamos a usar bolus, y considerar las marcas de las cicatrices. Y aquí pues va la primera pregunta que se le hizo hacia el grupo de los R1, cualquiera que me quiera contestar. ¿Qué opinan o qué han leído acerca de los métodos de movilización para la simulación? ¿Y qué hacer si, o bueno, en qué condiciones vamos a utilizar un bolus? Cualquiera de los R1. Pues, primero, Junia, así que. pues primero tenemos que asegurarnos que el paciente esté en una posición muy estable y cómoda para permitir la reproducibilidad de todos los tratamientos. Y se recomienda pues la inmovilización de la extremidad con dispositivos de inmovilización personalizados, lo que yo escuché, o lo que yo leí. Hay también ya dispositivos de inmovilización no personalizados como las cunas rellenas de poliestireno, bolsas de arena o moldes termoplásticos, pero leí que estas, aunque tienen ciertos beneficios, por ejemplo, las cunas que dan una estabilización lateral, pues no dan una lateralización superior inferior ni AP, y ahí dejan descubierto ese aspecto. Y también como pueden ser móviles respecto a la camilla, no se adaptan al 100% a la extremidad, y también por el material por el que están hechos, pueden aumentar la dosis en la superficie del paciente dentro del volumen de tratamiento. Y excelente, eso es algo muy bueno. Ajá. Y por eso se recomiendan los dispositivos de inmovilización personalizados para que se pueda dar una configuración diaria reproducible. Ok, y bueno, ¿alguien más? Sí, pues recordemos que el objetivo terapéutico, pues además de disminuir la supervivencia, evitar la recurrencia local, es maximizar la función y minimizar la morbilidad. Entonces las extremidades, pues es algo que podemos, bueno, tenemos que recordar que la anatomía le permite movimientos de rotación, de extensión, de flexión. Entonces, durante la inmovilización es muy importante saber en qué compartimiento está para precisamente simularlo de ese lado y que la radiación no la reciba el compartimiento donde no está la lesión. Además, algo muy importante también que menciona el artículo de Dickey es que pues, la inmovilización personalizada es lo mejor. Además, en lo que chequé, tiene similitudes con lo que nos dice Nancy Lee, que, por ejemplo, las cunas de vacío provocan ciertas áreas de incertidumbre. Entonces, si nosotros tenemos un dispositivo personalizado y que se fije a la mesa, eso es mucho mejor para optimizar, bueno, para evitar que la extremidad se mueva. Y en cuanto a lo de incluir la cicatriz, pues recordemos que hay muchos subtipos histológicos. Bueno, primero como que hay en el artículo de Haas, hay un apartado que dice que debemos de incluir la cicatriz, incluso si hay sitio de drenaje, entonces esa es un área de diseminación. Además, también tenemos que tomar en cuenta que hay distintos subtipos histológicos que van a crear, por su naturaleza, por su historia natural, van a crear depósitos en la piel, como, bueno, como diseminación es digitiforme, y va a tener años. Y a diferencia, por ejemplo, del sarcoma epiteloide que no va a ser extensión, que va a ser, bueno, no tiene muchos sitios de metástasis. Entonces, de acuerdo al subtipo histológico, de acuerdo a la infiltración que hay en la piel, debemos o no incluirlo en nuestro volumen.
Bueno, yo concuerdo con la mayoría. Sin embargo, también creo que es importante considerar que la mayoría de los sarcomas que vamos a ver van a estar muy en estrecha relación con las articulaciones. Y en varios artículos es el mayor reto, ya que hay que estar no solamente al pendiente de la regresión tumoral, sino también de resimular al paciente pues cada cierto tiempo, de acuerdo a los cambios tumorales. Ahora, cuando están infiltrando piel, generalmente los tumores muy voluminosos no quedan o se apachurran con el, por así decirlo, con la mesa y con muchos aditamentos, y generalmente eso también varía mucho en los volúmenes de tratamiento al momento de la verificación. Encontré algunos artículos que hablan de que si es que no tenemos la posibilidad de tener imagen guiada, lo ideal es que, aunque usemos un bolus personalizado, un dispositivo de fijación personalizada, lo mejor en ese caso sería tener uno estándar para que lo utilicemos hasta que exista regresión tumoral, y a partir de ahí, entonces sí podamos utilizar algunos personalizados. Obviamente también el edema hay que considerarlo, como dicen mis compañeros, pero también se ha visto que el edema aparece como complicación aguda y puede aparecer incluso dentro de del primer mes. Entonces, ¿qué tanto podríamos estar tomando un edema que no corresponde al tumor? Pues eso sí, no encontré la respuesta, pero creo que también debemos de considerar eso. Ok, pues esa es también parte de la pregunta que se le hizo a los cerreros, pero vamos a tocar el tema un poquito más adelante. Está muy bien todo lo que dijeron. Germán, no te escuchamos. Ya, ahora sí. Les comentaba que está muy bien todo lo que dijeron, muchas gracias. Solamente hay que recordar que la supervivencia global no se aumenta con la radioterapia en estos tumores, nada más vamos a intervenir en el control local, ¿ok? Entonces sí, como les comentaba, es uno de los mayores retos y seguramente lo vieron cuando investigaron acerca de esta pregunta, y lo que ya mencionaron en el artículo que se les envió, el estudio de Dickey de 2009 con 190 pacientes, en el cual pues a nosotros ya nos parece algo muy obvio porque es lo que hacemos acá, pero pues este fue el estudio que fue un parteaguas para demostrar que todos los pacientes deberían tener una inmovilización pues personalizada en la mayor medida posible. Lo que ellos propusieron fue hacer un nuevo aditamento con una base, un colchón y un marco termoplástico, que pues es una mascarilla como la que ya todos conocemos. Este artículo, pues lo que nos va a mencionar o en lo que se estudió fue cuáles eran los movimientos que se realizaban o las diferencias cuando se verificaban los tratamientos con un CONBIM. Aquí podemos ver que con esta disminución de los movimientos interfracción, ellos incluso propusieron una reducción en los volúmenes del PTB de hasta 4 milímetros. Esto es algo sumamente importante, sobre todo pues para las complicaciones tardías que sabemos que son tan temidas. Y bueno, a partir de este artículo fue que se propuso este nuevo estándar de inmovilización. Otros artículos mencionan otro tipo de aditamentos, como el estudio de Schenk del 2002 en 11 pacientes, en los cuales la mayoría eran postquirúrgicos. Y este es un mayor reto porque ninguno de los pacientes postquirúrgicos pues va a tener una movilidad libre de la extremidad, por así decirlo. Aquí podemos ver que los pacientes no podían extender correctamente la pierna, por lo cual en ellos se propuso un dispositivo con una base que tenía ciertas angulaciones, ayudándonos de un reposacabezas o una base para la cabeza, con la cual pues podíamos apoyar la pierna que no estaba totalmente extendida, y también se utilizaba la máscara termoplástica. Es bien importante ver al paciente, ¿ok? A nosotros nos sucede mucho que hacemos la hoja de simulación y nosotros no vimos al paciente, pero en este tipo de tumores es muy, muy importante estar presentes durante la simulación. Aquí algunas recomendaciones en cuanto a la localización del tumor.
si nos encontramos en la extremidad proximal, tendríamos que considerar tanto los pliegues cutáneos que se van a hacer al momento de mover la extremidad, su cercanía con los genitales en caso de pacientes que sean jóvenes y que deseen preservar la fertilidad, y, por ejemplo, en el caso del brazo, pues la distancia que va a mantener el brazo hacia la cabeza, sobre todo pues en la parte proximal, como les mencionaba. La fijación de la extremidad media, aquí totalmente contrario a lo que vemos con la extremidad distal, por ejemplo. Aquí la recomendación es justamente lo que nos mencionaba César, pues permitir que el tejido sea independiente, no apoyarlo sobre alguna otra estructura o tal vez fijarlo demasiado, porque este tipo de tumores son los que tienden a cambiar un poco más en volumen, son los que tienden a deformarse más con pues el uso de los aditamentos. Y la fijación de la extremidad distal, sobre todo va a ser para prevenir la rotación de la extremidad. Obviamente, pues es distinta la rotación que tenemos a nivel del hombro a la rotación que tenemos en la mano, por ejemplo. Entonces, aquí sí la extremidad tendría que estar idealmente totalmente fija. Entre más alejada con el resto del cuerpo, pues mucho mejor. Y aquí vemos algunos ejemplos que son los que creo que ya todos sabemos que utilizamos mayormente aquí en el hospital. Este es otro ejemplo. En la imagen de su izquierda pueden ver cómo el paciente pues tiene un tumor un poquito abajo de la muñeca, en el antebrazo distal, y podemos ver que incluso está como eritematoso, tal vez ulcerado. No se está simulando en ese momento con bolus, pero podemos ver que la extremidad está libre. Probablemente vaya a tener un cambio de volumen y eso es lo que se está previniendo. Con todo lo contrario con la extremidad del lado derecho, en la cual pues está totalmente fija. De acuerdo a las guías de contorno que ya conocemos y que ya se repasaron en el taller de contorneo, pues tenemos y un recordatorio muy breve para el escenario prequirúrgico, las guías de la RTOG 2011, el protocolo RTOG 0630 y en el escenario postquirúrgico las guías de contorno de HAS 2012. Entonces vemos que en el escenario prequirúrgico, pues los volúmenes, de acuerdo al consenso, pues van a cambiar de acuerdo a la histología, si es de alto grado o el tamaño tumoral. Aquí tenemos los tamaños, ya lo hemos visto, no me voy a detener mucho en esto. Aquí vemos los ejemplos de este artículo y en el escenario postquirúrgico, pues también ya lo vimos en el taller de contorneo. Solamente aquí la segunda pregunta para los R1. Con respecto a las expansiones propuestas por este artículo y lo que ya se mencionó, ¿qué opinan con respecto a estas expansiones? ¿Será suficiente? ¿No será suficiente? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguno de los R1? Sí, yo. Bueno, el artículo lo que nos menciona es que de hecho, si bien el artículo de Haas no me escucho yo. Bueno, nuestro GTB va a ser el tumor en sí, ¿no? Y el CTB, pues ahí sí vamos, bueno, ahí se intenta cubrir lo del edema que vamos a ver en la resonancia magnética en T2. Sin embargo, este CTB, si nosotros hacemos la fusión o comparamos con la resonancia magnética, no siempre va a estar cubierto el edema. Y recordemos que el edema, pues ya hay estudios demostrados que son puntos, o bueno, en algunos tipos de histología, esto nos va bueno, hay diseminación de estas células hasta 4 centímetros, perdón, de extensión de este tipo, de extensión cefalocaudal. Entonces tenemos que contornear nuestro CTB de manera que cubra este edema. O sea, ahí está en el artículo de Haas, aquí en esta imagen nos aparece una línea punteada donde ahí se completó el CTB con la porción que falta del edema. Hay algunas histologías como el liposarcoma bien diferenciado que no es necesario tener los 4 centímetros, ya que no, en las histologías, en los reportes de patología, no hay evidencia de que se extiendan cefalocaudalmente como los otros tipos de tumores. Entonces hay que evitar el CTB. Ok. Eugenia, ¿tú querías mencionar algo? Yo estaba hablando primero. Pues es que es básicamente lo mismo, o sea que el GTB, o sea, lo vas a contornear tú con la de T1 y para el CTB, que es el margen que le vamos a dar al CTB, digo, al GTB, el margen de 1.5 y de 4, nada más aquí obviamente
checar en la de T2 si nos incluye o no el edema, porque si no, el CTB se puede editar manualmente para incluirlo. Bien. Exacto, entonces vamos a ver que pues haciendo estas expansiones normalmente va a ser suficiente, sin embargo pues todo esto va a ser a criterio pues del radiooncólogo, ¿no? De acuerdo a la histología, como ya lo mencionaron, de acuerdo a qué tan extenso va a ser el volumen, si podemos o no podemos evitar mucho tejido sano. Utilizando estas expansiones pues vamos a ver que la media de volumen de tejido sano que no va a tener edema, pues va a ser sumamente alto, va a ser hasta 200 centímetros cúbicos, lo cual en una extremidad, por ejemplo, un brazo, un antebrazo, pues va a ser pues prácticamente la totalidad de la circunferencia, cosa que pues obviamente no dejaríamos de esta manera, ¿no? Hay que tomar en cuenta también las barreras naturales. En la clase de cirugía del auditorio ya se mencionó que está pues ya bien normado que las barreras naturales podrían o bueno, son para ellos unas barreras como para considerar la extensión de su cirugía, ¿no? Entonces también para nosotros debería de ser pues algo a considerar. Entonces vemos que en el escenario postquirúrgico pues lo que se trata de hacer justamente es reducir en el bust pues estos volúmenes. Sin embargo, pues ya existe este protocolo, el del RTOG 0630, que es un estudio fase 2 en el cual pues se le hizo IGRT a los pacientes para ver cuál era el impacto de reducir los volúmenes. Aquí vemos que los volúmenes también fueron de acuerdo al tamaño tumoral y de acuerdo a la histología, si era de alto grado, de un grado moderado o de un grado bajo, y vemos la reducción del volumen, incluso con márgenes de solamente 2 centímetros hacia el CTB. Vemos que pues eran muy, muy estrictos con respecto a la dosis que se prescribía y las dosis de restricción hacia los órganos sanos, que obviamente pues vamos a tomar en cuenta de acuerdo a la localización. Algo que es bien importante, muchas veces pensamos que por tratarse, no sé, de una tibia o de un antebrazo no hay ningún órgano de riesgo. Claro que sí lo hay. El hueso es un órgano de riesgo y aquí en este caso pues estamos todos muy acostumbrados a la cabeza femoral, la cabeza humeral, pero no se reduce a esto. Siempre tenemos que tomar en cuenta todo el hueso que está dentro del campo de radiación. No más del 50% del hueso normal en el campo de radiación debe recibir 50 grays. Esto solamente al momento de no cumplir esta restricción se habla de que la probabilidad de una fractura por radiación es del 3%. Sin embargo, si tenemos algunos otros factores de riesgo, por ejemplo, pues pacientes que sean tal vez un poco más añosos, tumores que ya involucraban el hueso de primera instancia, si no cumplimos esta restricción, se podría aumentar la probabilidad de una fractura por radiación hasta en un 30%. Esto es algo muy importante y siempre lo tenemos que considerar. Entonces, aquí, pues, lo que tendríamos que estudiar en este momento, de acuerdo pues a la era de la radioterapia en la que nos encontramos, pues sería el tratamiento 3D conformal versus la IMRT. Este estudio de Stuart del 2009 comparó de manera pues dosimétrica a 10 pacientes con radioterapia postquirúrgica. Eran 10 pacientes en los cuales se hicieron 3 planes de tratamiento. Uno con 3D conformal, uno con IMRT, pero solamente con 2 o 3 campos, y otro con IMRT con 4 o 5 campos. Aquí podemos ver pues el color wash de los 10 pacientes, y algo que es bien importante, si alcanzan a ver, se ve de manera muy sutil la franja de tejido sano que dejan ellos en la extremidad del lado contralateral hacia el volumen a tratar. Y también ellos contornearon de manera sistemática en todos los pacientes el paquete neurovascular, cosa que pues va a ser difícil de evitar en algunos tumores, ¿no? Pero para que vayan viendo cómo se tendría que contornear la franja de tejido sano. Yendo pues rápidamente hacia los resultados, obviamente sabíamos que iba a haber un mejor índice de conformidad con la IMRT, una menor heterogeneidad, entre más campos pues menor heterogeneidad, pero aquí pues comienzan los beneficios, un menor B45 del fémur con IMRT y un menor B55 de todo el tejido sano, sobre todo de la franja de tejido sano, menor
en cualquiera de las dos IMRTs, pero sobre todo con la de 4 o 5 campos, versus la 3D conformal, y ahí podemos ver ya cómo quedaba el color wash. Entonces, pues está muy bien la dosimetría, sin embargo, esto se podría traducir a la clínica. Podemos ver que este estudio de Folkert del 2014 en 319 pacientes comparó las recurrencias locales con el tratamiento con 3D conformal versus la IMRT. Aquí podemos ver que en la tabla de su derecha fueron más pacientes postquirúrgicos más pacientes prequirúrgicos en la IMRT a comparación del 3D conformal. Sin embargo, pues no era amplia la diferencia. Pero lo que sí podemos ver es que había un poquito menos de pacientes con márgenes positivos y cercanos con la IMRT. Ellos evaluaron los desenlaces oncológicos, que el que nos atañe solamente en cuestión de radioterapia, pues va a ser el control local, como ya lo habíamos hablado. A 5 años fue del 15% versus el 7%, disminuyendo con la IMRT. Aquí podemos ver cuáles fueron los factores que iban a afectar en la supervivencia libre de recurrencia a 5 años, la edad del paciente, el tipo de tratamiento que se le brindaba, el tamaño tumoral, pues fueron los factores que afectaron en el control local. ¿Cuáles fueron las toxicidades? Que obviamente también es la ventaja de la IMRT, pues los pacientes que tenían tratamientos con IMRT eran pacientes que no tenían alguna diferencia en cuanto a la complicación de la herida, si estaban infectadas o no estaban infectadas, pero sí había diferencia en cuanto a la radiodermitis, en cuanto al edema y una tendencia a mejorar pues la rigidez de la articulación. De acuerdo a este estudio, pues hay un menor perfil de toxicidad y una menor recurrencia local como un factor independiente. Obviamente este fue un estudio retrospectivo y es de los estudios que más se menciona. Sin embargo, existen muchos otros estudios en los cuales ya se ha demostrado. Y algo que es bien importante, pues ninguna de las fallas del tratamiento, a pesar de ser con IMRT, fueron fallas marginales. Todas fueron fallas dentro del campo de tratamiento. Entonces, con la braquiterapia, comparándolo con la radioterapia externa, pues va a haber un menor tejido irradiado que va a ser sano. Se va a cortar el tiempo de tratamiento, que normalmente va a ser alrededor de 5 días, y se puede utilizar como postquirúrgico, un boost, o como radioterapia intraoperatoria. Tenemos este estudio de Harrison de 1993 con 126 pacientes que fueron aleatorizados durante la cirugía a braquiterapia u observación. Fueron pacientes tratados con iridio 192 en 4 a 6 días. Y aquí vemos la diferencia en cuanto al control local a 5 años del 82% versus el 67% en todo el grupo. Sin embargo, comparándolo por subgrupos, los de histología alta, ya sabemos los grado 3, pues van a tener un beneficio, no encontrándose así el beneficio en el grado 1. Obviamente sabíamos, no iba a haber impacto en la supervivencia global ni en las metástasis a distancia. Aquí podemos ver una imagen que está ahí en ese mismo artículo, cómo el cirujano marca el lecho tumoral y los catéteres se colocan más o menos entre 0.5 y 1 centímetro de distancia en el lecho tumoral con un margen de 1 centímetro. Algo que es bien importante, la superficie de la piel debería de recibir menos del 50% de la prescripción, a menos que se encontrara involucrada de manera, pues, antes de la cirugía. Y aquí podemos ver unos fraccionamientos pues, recomendados de acuerdo a las guías de Wang. La dosis con baja tasa va a ser de 16 grays y de alta tasa va a ser de 3.4 en 4 fracciones BID. Vamos a tener que la braquiterapia como tratamiento intraoperatorio va a ser con alta tasa de dosis, obviamente, con 10 a 12.5 grays al margen positivo, prescrito a 1 centímetro de profundidad. Entonces, este estudio que pues ya hemos mencionado mucho, el de la RTOG 0630, pues también tenía su apartado de braquiterapia, por eso lo quise mencionar. Y bueno, ya yéndonos a los resultados de todo el estudio, se le hacía IGRT al paciente al menos una vez a la semana. Solamente fueron 57 pacientes los elegibles para evaluar las toxicidades
Y aquí vemos que la toxicidad grado 2 o más a 2 años fue del 10% versus el 37%, que pues era lo reportado en la literatura sin IGRT. No hubo diferencia en las fallas locales, la supervivencia global y las fallas a distancia. En conclusión, pues la reducción en el margen de acuerdo al tamaño y el grado con la IGRT brinda menor toxicidad tardía sin aumento en las fallas marginales. Entonces, alguno de mis compañeros R2 que quisiera comentar acerca de la pregunta que se les mencionó, ¿cuál va a ser el cambio de volumen tumoral durante el tratamiento? O sea, ¿qué opinan acerca de esto? Si existe algún subtipo histológico que lo vaya a presentar, si será o no será necesaria la resimulación. Y en el caso de este estudio de la RTOG 0630, ¿ustedes piensan que se puede o no se podría implementar estos contornos en nuestro hospital? Respecto a la disminución del volumen durante el tratamiento, no es lo común que un tumor tenga respuesta importante, sin embargo, sí se puede ver de forma más sostenida en aquellos con histología mixoide, pero únicamente tendría caso llevar a cabo, por ejemplo, una resimulación en aquellos que se haga con BIM de forma como constante. No especifica cada cuándo, y idealmente debería ser diario, pero si no se hace una IGRT durante el tratamiento, no nos daremos cuenta del volumen, del cambio de volumen del tumor. Y en caso de que hubiera un cambio importante del volumen durante el tratamiento, lo ideal sería resimular al paciente para evitar toxicidad, sobre todo a nivel intestinal y hepático. Renal también, en caso de que no vaya a ser llevado a resección a nefrectomía. Pues, ¿Cuál era la otra pregunta? Esto que nos mencionas, Valdivia, es en el caso de retroperitoneo. Está muy bien, estoy de acuerdo. En caso de extremidades, ¿habría alguna consideración o hay algo acerca del cambio del volumen tumoral? ¿No existe? Bueno, pues en general, digo, hay muy poca información y de la bibliografía que mandaste no mandaste nada de extremidades, pero hay un estudio retrospectivo del John Hopkins, que es el más reciente del 2019, donde evaluaron precisamente a pacientes con sarcomas de extremidades o sarcomas en la pelvis, a los cuales les hacían CONBIM diario. Entonces vieron que durante el tratamiento en promedio los tumores cambiaban su tamaño más o menos en el 40% y lo medían mediante centímetros cúbicos. Entonces el promedio de cambio de todos los tumores o de los que cambiaban, que eran el 40%, fue más o menos de 190 centímetros cúbicos, lo cual pues sí cambiaba de forma importante el volumen y al mismo tiempo pues cambió la dosis de tratamiento. Entonces, al final en el estudio concluyeron que pues era necesario resimular a los pacientes, pero únicamente, como ya lo mencionó el doctor Valdivia, solamente si se está haciendo una verificación diaria de este tipo de pacientes. Y en cuanto a lo Gracias. que hacemos aquí, pues realmente ¿Sí? no es como algo que hagamos comúnmente, por todo el hecho de que pues los espacios de simulación, que no, como mencionó Valdivia, pues que no hacemos verificación diaria. Ahora que estamos haciendo los hiperfraccionamientos en este tipo de pacientes, pues también son menor las veces que vienen a los días de tratamiento, etcétera. Entonces, pues realmente como que hagamos una resimulación a este tipo de pacientes a pesar de las histologías y el porcentaje que mencionó Cristian, pues realmente aquí no lo hacemos. Otra cosa importante que se me pasó a mencionar fue que pues la mayoría, igual que en sarcomas de retroperitoneo, en las extremidades, los tumores que más sufren cambios durante el tratamiento pues son los que tienen el componente mixoide, principalmente los liposarcomas mixoides. Ok, exactamente. Gracias, Cristian, por haber hecho el esfuerzo en investigar. Fue muy interesante lo que mencionas. Es exactamente lo que se pretende con esto. Tomar en cuenta siempre la histología, tomar en cuenta el volumen tumoral de inicio. Obviamente, si no le hacemos IGRT al paciente, pero si
ya el dispositivo de fijación no sirve, la extremidad se está moviendo, pues sería labor tanto del técnico como del médico estar al pendiente de todo esto. Si es un tratamiento con IRT, pues con mayor razón, la falla marginal pues va a ser la falla que pues, nos corresponde a nosotros como radiooncólogos. Entonces, pues no tendría que suceder, hay que estar pendiente. Sí. Germán, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, ¿me escuchan? Sí. Hey. Ok, ya, gracias. Es que mi internet está feo. Ok, pues sí, como les mencionaba, la falla marginal pues va a ser pues prácticamente culpa del radiooncólogo, sobre todo con las técnicas moduladas, entonces tenemos que estar muy pendientes del cambio tumoral. Gracias a Cristian que ya nos mencionó las histologías y Valdivia, pues tenemos que estar bien pendientes, ¿no?, de los que tengan componente mixoide, como bien lo mencionaba Tony, pues aquí no hacemos IGRT diaria, pero pues al menos tenemos que ver al paciente en cuanto a qué tan fija está la extremidad, de acuerdo pues a cada uno de los tratamientos. Entonces, yéndonos hacia los sarcomas de retroperitoneo, que pues también es un tema que tenemos que tocar, que es bien controversial, pues tenemos las estructuras localizadas en el retroperitoneo, van a ser estructuras pues vitales para la vida, como los riñones, el páncreas, las estructuras gastrointestinales. Normalmente estos tumores se van a presentar como tumores de manera incidental, que podrían presentar un dolor, pero pues sabemos que va a ser un dolor más referido, con síntomas inespecíficos como saciedad temprana, obstrucción, sangrado, linfedema. Entonces, al igual que en el sarcoma de extremidades, tendríamos que hacernos ciertas preguntas antes del tratamiento. ¿Cuáles son los volúmenes que vamos a tratar? Si podemos o no podemos respetar los órganos de riesgo, cuáles van a ser los síntomas gastrointestinales esperados y cuál va a ser la consideración para abordar el tratamiento. En caso de, pues, de un tumor que vaya a ser unilateral, evaluar la función renal, la dosis al riñón contralateral. Y bueno, tenemos que como paradigma principal del tratamiento, la cirugía va a ser la piedra angular y la radioterapia como un esfuerzo para mejorar el control local. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, ¿tratamos o no tratamos a estos pacientes? Bueno, en el escenario postquirúrgico, realmente vamos a alcanzar una dosis elevada. En el escenario clínico, puede haber una típicamente estos Hermano, no se tumores entiende van a nada. necesitar una menor dosis. Entonces, de acuerdo al consenso internacional del 2015, la elegibilidad para la RT en el escenario que no tengan síntomas requieran pues, una cirugía inmediata para pues disminuir estos síntomas. Pacientes que sean candidatos obviamente a radioterapia y tumores que estén localizados, que sean unifocales o que sean multifocales, pero que estén muy, muy cercanos. Entonces, estos son los contornos que se les envió en la guía. Obviamente ya todos las leyeron y ya todos lo sabemos. Solamente aquí, pues, lo que es importante mencionar es que las expansiones al PTB, pues, van a ser de acuerdo a la IGRT con la que contemos, si se realiza o no se realiza. E incluso, pues, la localización del tumor, ¿no? Ya sabemos que la localización del abdomen superior tiende a tener una mayor movilización.
Eso ya está demostrado y ya se habló también en la clase de técnicas de esófago y de páncreas. Aquí vemos las dosis de restricción, que son bien importantes, pues dárselas al equipo de los físicos para el cálculo de las dosis de tratamiento. Las técnicas, pues bueno, a falta de mayor información, vamos a tener que la dosis va a ser de 50 grays en fraccionamiento convencional. La IMRT va a ser preferida, sin embargo, la guía marca que si con 3D las restricciones dan, pues se podría dar con 3D. Estas son las prescripciones que recomienda la guía. Y la IGRT, pues de manera ideal tendría que ser diaria, si no al menos de 2 a 5 veces por semana. Si no se puede hacer con BIM diario, pues tendríamos que hacer de manera obligatoria una imagen ortogonal con KB los días que no se haga el con BIM. Yéndonos hacia la terapia intraoperatoria, que también es algo bien marcado en las guías y que normalmente es lo que se utiliza en centros especializados, vamos a ver que se puede utilizar como un boost a la radioterapia prequirúrgica o se puede utilizar si desde inicio el cirujano sabe que no va a ser posible llevar al paciente a un R0. Lo que normalmente se hace es dar radioterapia con electrones entre 10 a 15 grays con un control local reportado a 3 años de entre el 70 y el 79%, muy superior a la cirugía sola. Sin embargo, como les mencionaba, solamente se hace en centros especializados y no se tendría que hacer fuera de ellos o fuera de un protocolo. ¿Cuáles pueden ser otras opciones que pueden ser viables, sobre todo para nosotros? Pues brindar radioterapia a las áreas que presumiblemente van a quedar R1 o van a quedar R2. Aquí vemos este ejemplo, ¿no? De un liposarcoma en el cual, pues, evidentemente el contenido hacia el abdomen anterior, pues, va a ser fácilmente resecable por el cirujano. Sin embargo, probablemente el margen que se encuentra hacia el psoas o hacia las estructuras vasculares, pues, va a ser difícil de resecar, por lo cual, pues, se podría dar radioterapia focalizada solamente a esa zona. Sin embargo, estos estudios, pues, realmente no han brindado un mayor beneficio en cuanto al control local. Lo único en lo que han ayudado, pues, es a disminuir la toxicidad. Este estudio, que es un estudio que ya se ha mencionado en demasiadas ocasiones, lo vimos hoy en la mañana en la clase de radioterapia del auditorio, pues el estudio del STRAS. Es bien importante este estudio, porque si ustedes verifican pues todo lo que estaba escrito en retroperitoneo, todos los estudios mencionaban que esperaban los resultados de este estudio. Pues ya están. Aquí vemos que no existe alguna diferencia entre dar radioterapia preoperatoria o cirugía sola en cuanto a la recurrencia libre, a la supervivencia libre de recurrencia abdominal. Sin embargo, sí hay una tendencia en el subgrupo de los pacientes de liposarcoma. No existe un beneficio, por lo cual pues aún permanece siendo no una terapia estándar, dar radioterapia prequirúrgica. Algo que es bien importante, menos pacientes con radioterapia prequirúrgica pudieron ser llevados a cirugía, que sabemos que va a ser la piedra angular por diversas situaciones que ya se comentaron en la mañana, que tal vez no sean relacionadas a la radioterapia, pero bueno, el estudio fue hecho así. La supervivencia global a 5 años pues permaneció prácticamente igual, incluso un poco mayor en la cirugía, y de acuerdo a los criterios de RECIST, y esto es algo bien importante, y es algo de lo que nos mencionaba Valdivia, 82% de los pacientes permanecieron con enfermedad estable y 16% progresaron y 3% una respuesta parcial. ¿Qué significa esto? Que hasta el 85% de los pacientes van a tener volúmenes prácticamente iguales, por lo cual pues probablemente ni siquiera se tuvieran que resimular. Durante el tratamiento el CONBIM pues sería pues para limitar la dosis al sitio que obviamente queremos tratar y para disminuir las toxicidades, pero sabemos que estos pacientes pues no se van a resimular. Pues rápidamente hacia las conclusiones de todo el tema, pues es un equipo multidisciplinario el que tiene que tratar a estos pacientes. Como les mencionaba, la radioterapia solamente va a ser para control local, el material de apoyo que ya se les envió y que ya todos conocemos. La inmovilización pues tendría que ser individualizada. También el escenario en el cual vamos a dar radioterapia tendríamos que pensarlo de manera individualizada. Y en el sarcoma de retroperitoneo, pues cada vez hay más evidencia en contra del uso de la radioterapia. Sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta pues ciertos factores, ¿no? Tenemos que platicar con el cirujano qué le va a resecar, qué piensa preservar, para ver si podemos ser o no podemos ser más permisivos.
cuál va a ser el intento de la cirugía, un intento paliativo, llevarlo a un R2, un R1, disminuir síntomas, qué es lo que se quiere y si podemos o no podemos pues brindar algún beneficio en estos pacientes. Antes de concluir rápidamente, solamente quisiera saber si alguno de nuestros R3 tuviera algo que comentar con respecto a la pregunta que se les hizo. ¿Creen que existe alguna ventaja con radioterapia intraoperatoria, tanto con braquiterapia o con terapia de electrones? Y si apoyan o no apoyan el uso de radioterapia prequirúrgica en sarcoma de retroperitoneo. Bueno, en cuanto al uso de radioterapia intraoperatoria, es una técnica que en los centros en los que se tiene experiencia ha logrado un adecuado control local. Recordemos que esta técnica es para el control local en zonas en las que nosotros sospechemos que pueda haber riesgos de márgenes positivos. Quizá entre las consideraciones que debemos de tomar en cuanto a la radioterapia intraoperatoria o en cuanto a las limitantes, entre las que menciona es la morfología o la forma del lecho quirúrgico o de la pared abdominal, que puede ser cóncava, que puede ser una limitación en cuanto a la administración de dosis. También si en el lecho quirúrgico existe algún trayecto de algún nervio periférico, va a existir mayor riesgo de neuropatías. Y también en cuanto a la elección de técnicas, si es en abdomen superior, fijarnos muy bien en cuanto a las dosis de restricción a los diferentes órganos como duodeno o páncreas. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y en cuanto a la otra pregunta de si dar tratamiento prequirúrgico a los pacientes de retroperitoneo, pues lo acabas de mencionar tú en el estudio de STRAS, que es la evidencia más nueva. Sin embargo, en el de Nussbaum del 2016, como lo vimos en la mañana en clase, pues igual no hubo diferencia en supervivencia global en cuanto a tratamiento prequirúrgico y posquirúrgico. Muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera mencionar algo más, alguno de nuestros adscritos. Creo que hiciste una buena revisión. Vi la clase y está completa. Incluye, como mencionas, las indicaciones, los márgenes, cómo han ido cambiando, sobre todo en RT preoperatoria, posoperatoria, en sarcoma de extremidades y pues lo más importante de retroperitoneo, la evidencia más en contra, sobre todo del uso de radioterapia posoperatoria. Preoperatoria pues siguen varios estudios en curso, con también diferentes modalidades de inclusión de volumen, desde incluir todo el volumen como GTB, hasta solo incluir como la parte donde se originó, o lo que a veces llaman también como raíz del tumor, ¿no? Que es donde propiamente surge. Entonces creo que incluiste desde simulación, volúmenes, controversias, y bueno, agradezco que participaron más los R1 y los R2 a los que se les hizo preguntas. No sé si alguien más, doctor Maldonado, algún comentario. Hola, buen día. Muy buena revisión, Germán. Si tuvieran que usar una sobredosis con braquiterapia, ¿cómo lo harían? Con iridio 192. ¿Cómo, perdón, doctor? Un sarcoma de extremidad, en cualquier lado, pierna, brazo, donde sea. ¿Cómo se les ocurre hacer la sobredosis o cómo se les ocurre tratarlo con braquiterapia con iridio 192? Ok. Pues, o sea, lo que se mencionaba ahí es que con ayuda del cirujano, pues vamos a colocar los catéteres en el lecho quirúrgico con una separación de medio centímetro o 1 centímetro, yéndonos hacia 1.5 centímetros entre cada catéter. Y ahí tienen que usar azul patente. Con el cirujano delimitan el lecho quirúrgico, la zona donde resecaron, y ahí es donde insertan los catéteres. Los catéteres los dejan
pueden usar, habitualmente son esquemas de una semana. Publiqué una serie de casos en la revista de Sanidad Militar. Lo he hecho y le ahorra mucho tiempo a los pacientes. No es complicado y bastante práctico. No se tiene que llevar al paciente en el transoperatorio, simplemente dejas los implantes colocados y posteriormente los retiras al término de la semana. Es algo muy práctico y podría hacerse en el hospital. Solamente es cuestión de mejorar las unidades funcionales para que en lugar de estar con el tratamiento postoperatorio con teleterapia, con braquiterapia podríamos hacer esta modalidad de tratamiento. Y también una recomendación es tengan cuidado con las fallas marginales. Y nuevamente, su balanza. Si van a estar con IGRT diario, adelante. Pero si no, mejor den un poquito más de márgenes. Queremos ser muy escrupulosos, muy meticulosos, y ver una falla marginal no se los recomiendo. No es tanto manejos de culpas, porque pues hacemos lo mejor que se puede, pero sí sean más, tomen más precaución respecto a los márgenes en extremidades. Sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Pues nos vemos la siguiente clase de artículos. Muchas gracias a Adiós. todos por participar. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias, los quiero. Adiós.